un poquito temprano, creo que podemos abarcar las citas. ¿Ya lo tenemos? Léanlo, ¿quién lo tiene? Romano 3:1. Romano 3:1. No, no, no. 11, 11, 12 y 13. Dice, léelo. Entonces, ¿cuál fue? Para ahí. Dice que cada quien que hizo, cada quien cogió su camino. Nada quiere saber de Dios. Adán y Eva, como estaban allí en el jardín, mantenían la relación, la comunión con Dios, se veían cara a cara. Pero después que el pecado entró, cada quien se dispersó, cogió su camino. Sigue leyendo. Y dice que quebranto, el 16, quebranto y desventura hay en su camino. Entonces, esas son una de los resultados. Son tantos. Sí. Sí, así es. Isaías 59, versículo 2, 3. ¿Quién lo tiene? Léelo si lo tiene, Flor. Entonces, el rostro de Dios fue ocultado. La mentira. Todas esas cosas. Y todo eso no abunda en el ser humano. No abunda entre nosotros mismos muchas veces. El versículo, ¿leíste hasta el 3 o el 4? 4, 5, 6, 7. Morirá. Puras maldades, puras maldades. Eso es lo que hay en el ser humano. Ese veneno ha llevado a separarnos de Dios, a no querer escucharlo, porque inclusive nosotros mismos, que un día tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Cristo, hay momentos en que el Espíritu nos habla y ve por aquí, no, mira el testimonio de la, hablándole, no, yo vacilamos en venir a la iglesia, en ir a dar un estudio, en orar o en estudiar la palabra de Dios,
¿Por qué? Porque ese veneno todavía está haciendo su efecto. Sí, en el libro de Éxodo recordamos la historia de cuando Dios mandó a Moisés y Aarón ante Faraón para liberar al pueblo. Dios le había dicho que la vara de Aarón la tirara y se volvería culebra, ¿no? Y cuando hicieron eso, ¿qué hicieron los encantadores, los magos y los adivinos? ¿Qué hicieron? Hicieron también lo mismo y aparecieron culebras allí. Pero ¿qué pasó? Se tragó todas las otras, porque en Dios hay poder. Entonces, la serpiente te hipnotiza, te engaña, te destruye o trata de destruirte, porque hay un Dios poderoso. Si tú confías en Él, serás librado. Cuando muchas veces Dios manda serpiente a nuestras vidas. Hilaria, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que Dios manda serpiente a nuestras vidas? Sí, las pruebas que llegan a nuestras vidas, Dios las manda o las permite porque quiere salvarnos. Cuando el pueblo estaba allí por rebeldía y estaban siendo mordidos por la serpiente, que Dios le dijo a Moisés que hiciera una culebra y la pusiera. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Mirar con fe, humillado. Pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque el veneno lo tenía ahí, adormecido, petrificado, en cierta forma, ¿no? No querían. Ese es otro de los efectos que ha causado ese veneno. Dice en Jeremías 8:17, Jeremías 8:17, yo lo tengo aquí. Dice, a ver, yo envío a vosotros serpientes áspides contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice el Eterno. La serpiente de los encantadores, pues estaban así, encantadas. No han visto películas, qué sé yo, muñequito cuando está de que con flauta ahí la serpiente, ¿no? Pero dice el Señor que esas no tienen encantamiento. O sea, cuando Dios te manda, vuelvo y repito, una serpiente, ¿para qué? No es para destruirte, es para todo lo contrario. Todavía no hay un antídoto, hasta donde sé, pero hay un antídoto para las enfermedades. Entonces, ¿cuál es el antídoto que Dios tiene para ese veneno? Veamos qué dice Jeremías 2:22, una cita muy conocida. Jeremías 2:22. El primero que la encuentre, que la lea. O sea, mira, tú no tienes solución. Tú tienes un problema serio, grave. En la condición que tú estás, es para morir. Jeremías
Isaías 59:1. A pesar de esa condición en la cual tú estás, ¿qué dice allí? Mano de eso. Uh-huh. O sea, que hay un antídoto, hay una solución a ese problema. No estamos perdidos. La humanidad, si quiere elevar los ojos, no está perdida. Todo aquel que quiera, ahí está el antídoto. Versículo 16 del mismo capítulo. Uh-huh. Diecisiete y 18. Uh-huh. 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 Aquellos que no quieran aceptar el antídoto, ese va a ser los resultados. Pero Isaías 45:22, ¿qué dice? Uh-huh. Así es. También dice en Isaías capítulo 1, versículo 16, Dios está diciendo: lavaos, limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad justicia, retribuid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, después de eso, ¿qué sigue diciendo? Ahora, venid a mí y razonemos. Ven, de ese problema que tú tienes, vamos a solucionar ese problema. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque fueren como el carmesí, aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, si quieres obedecer. Entonces, Miqueas 7:7. Miqueas 7:7. Miqueas capítulo 7, versículo 7 dice: pero yo el Eterno miraré, esperaré, pero yo al Eterno miraré, esperaré al Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que miremos a Él, que lo miremos. Y otro de los antídotos para cerrar es la lectura de la Biblia según Juan 5:39, la oración según segunda de Tesalonicenses 5:17, que nos humillemos según Salmo 149, versículo 4, y según Salmo 148:13, vamos a leer esas dos citas y con eso cerramos.
Salmo 149, 4. ¿Lo encontraba alguien primero que yo? Versículo 4. Uh-huh. 148, 13. Amén. Entonces, ahí está el antídoto: el estudio de la palabra de Dios, la oración, alabanza, humillarnos ante Dios, poner los ojos en el autor de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Para cerrar vamos a cantar el himno 392, perdón. 392. Por favor, de pie. En las sendas de la luz, por las sendas escarpadas, me acompañará Jesús. Por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Los horizontes de una nueva claridad. Quien vela mis pisadas, en mi senda trazará. A las célicas moradas, es Jesús quien me guiará. Que me explica la presencia del Señor, Él mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida protección me puede dar. Cruzo de la vida el inquieto y fiero mar. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Fiel y amante de infinita compasión, que confiere paz constante al contrito corazón. En su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel. Es mi escudo y mi broquel. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Oremos. Eterno Dios,
Gracias, porque a pesar de que recibimos la mordedura y el veneno pasó a nuestro cuerpo, en ti hay esperanza, porque tú eres el antídoto. Ayúdanos para que cuando vengan las pruebas podamos tener nuestra vista puesta en ti, que podamos estar humillados, que podamos orar, que podamos estudiar tu palabra, que podamos compartirla, para que otros puedan entender, conocer de que tú eres el antídoto a todas las dificultades. Perdona nuestros pecados, despídenos de aquí, pero jamás de tu presencia. Llévanos a nuestros hogares en ala de tu Santo Espíritu. Danos un sueño reparador y un hermoso amanecer. Que las fuerzas, al ser restauradas, pues podamos emplearlas no solamente para el trabajo físico, sino también para el espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. El Espíritu de Dios está en este lugar.